Buenos días, profesor y compañeros. En el siguiente video les voy a explicar mi sustancia tóxica para el semestral de toxicología. A mí me tocó, o yo elegí a Mycobacterium tuberculosis. Cuando uno piensa en una sustancia tóxica, uno normalmente piensa en un agente químico o un agente radiológico. Son muy pocas personas las que consideran un agente biológico patogénico, pero son increíblemente importantes. En la historia de la humanidad se han visto muchos brotes de enfermedades que han causado una disminución considerable de la población en ese momento. Ahora mismo, de hecho, estamos viviendo una de estas crisis sanitarias. Mycobacterium tuberculosis es importante porque es el agente causal de la mayor cantidad de casos de tuberculosis en el mundo. Hay varios agentes que pueden causar algunos tipos de tuberculosis, entre ellos Mycobacterium bovis, pero Mycobacterium tuberculosis es el más común, ya que no se ha encontrado una forma de controlarlo, por llamarlo de alguna forma. La tuberculosis ha sido muy controlada en el mundo, especialmente en países desarrollados, pero aún en los países subdesarrollados es una de las principales causas de muerte y por lo tanto es una de las enfermedades infecciosas más importantes de este milenio, a pesar de los avances tecnológicos que hemos tenido en las últimas décadas. La naturaleza. Es una bacteria alcohol ácido resistente, es frecuentemente incolora, es anaeróbica y depende mucho del pH del medio en donde esté. Es muy resistente a condiciones de frío, congelamiento y desecación, pero es muy vulnerable a la luz ultravioleta. Es una de las bacterias con la multiplicación más lenta registrada, demora de 16 a 20 horas en realizar una fisión binaria. El reservorio natural de M. tuberculosis es el ser humano. Se ha encontrado en otros mamíferos, pero se han clasificado como hospedadores accidentales. Puede causar una enfermedad en cualquier órgano del cuerpo, no es específicamente de los pulmones como se cree. Puede enfermar el corazón, los huesos, los riñones, puede enfermar todo. El medio de cultivo que se recomienda cuando se está tratando con esta bacteria es Lowenstein-Jessen, pero si no se tiene se puede usar Ogawa. La dosis letal al 50% en ratones es de aproximadamente 1/10 a la más 7. El problema de calcular la dosis letal al 50 en seres humanos es que cuando uno está tratando con un agente biológico, como en este caso Mycobacterium tuberculosis, esta depende mucho de la edad, del sexo, del estado de salud de la persona, de sus defensas. Entonces, uno no puede decir específicamente que con cierta dosis de la enfermedad o con cierta exposición a la enfermedad va a generar o no esta. Por ejemplo, una persona que ha recibido una dosis muy pequeña se puede morir, mientras que una persona que se infectó por horas y recibió una dosis muchísimo mayor puede no presentar síntomas nunca. Depende mucho de la persona, por lo tanto, los demás requisitos que solicitó el profesor, que fueron la TLB y la LS50 y entre otros, no se pueden decir específicamente en este caso porque no hay una ley perfecta para definirlos. En la siguiente imagen que estoy agrandando a continuación se ve la morfología bacteriana. Es un bacilo con flagelos, como podemos ver aquí tiene flagelos. Tiene normalmente una pared celular, por eso es resistente a la desecación. Y con la tinción de Niel-Nielsen consigue una coloración rojiza. No sé si vimos en el diapositiva anterior, aquí, este es ese tipo de coloración, y entonces esta coloración rosada, rojiza, son Mycobacterium positivas. ¿Ok? La producción de Mycobacterium. Mycobacterium es un organismo vivo que necesita un cuerpo para desarrollarse, para multiplicarse básicamente, pero se puede encontrar también en suelo, tierra y en el sistema, además del sistema gastrointestinal o respiratorio de animales.
una forma de producción, por decirlo de alguna forma, sería aislar el patógeno, ya sea de una muestra de tierra, de una muestra de agua o de un órgano infectado, mediante medios selectivos, y después utilizar PCR para terminar de purificarla. Esa sería la única producción que se me ocurrió y que encontré descrita, ya que no es como los agentes químicos que mezclamos sodio con un ácido y tenemos eso. No, es necesario extraerla de algún lado. Con respecto al empleo, Mycobacterium tuberculosis no tiene en sí ningún beneficio en la sociedad humana, a excepción de investigación científica, ya que se pueden utilizar para mejorar las vacunas que hay hoy en día contra la tuberculosis y para generar tratamientos mejores, ya que en este género de bacteria, en esta especie, disculpen, de bacteria en Mycobacterium tuberculosis se encuentran la mayor cantidad de cepas resistentes a antibióticos de tuberculosis en el planeta. Además de eso, el otro uso que le pude encontrar a esta bacteria fue que los bioterroristas la pueden utilizar para realizar ataques, ya que entra en la categoría C de agentes biológicos utilizados en bioterrorismo. Para darles un pequeño recorder, se dividen en tres categorías, A, B y C, y ese es según el nivel de toxicidad de cada agente. Pero aún en la categoría C se puede utilizar como arma biológica. Ok, lo siguiente que voy a explicar es el mecanismo de acción tóxica. Disculpen. Lo primero que pasa cuando una persona estornuda, canta, habla o simplemente respira con la boca abierta es que se liberan los bacilos en los aerosoles que salen de la boca. Y cuando estos entran a otra persona por medio del uno respirando o le cayó una gota en la boca o en los ojos de saliva, una vez que entra se dirige inmediatamente a los alvéolos, donde se desarrolla una prima infección tuberculosa, que es la primera parte de la infección, la primera parte del mecanismo de acción tóxica de la tuberculosis. Acá en esta imagen se puede ver, estamos en los alvéolos de una persona y se puede ver que estamos llenos de Mycobacterium tuberculosis. Ahí se comienza la fisión binaria, se comienza a dividir. Me pareció muy curioso que como es tan lenta su división, las personas pueden pasar asintomáticas días, semanas. Hay personas que la bacteria entra, pero entra en un estado de latencia y por lo tanto no desarrollan la enfermedad en el momento ni en el mes, sino que la desarrollan 10, 15 años después. Lo siguiente que sucede es que el sistema inmune se activa y los macrófagos comienzan a eliminar un determinado número de las micobacterias. Además de los macrófagos, también ayudan las natural killer y los linfocitos T citotóxicos. Si la cantidad de bacterias es muy baja, o sea, si la infección acaba de comenzar o si la exposición fue muy baja y hay muy poquitas dentro de los alvéolos, es posible que el sistema inmune los elimine completamente y nunca se llegue a desarrollar la enfermedad. Pero si no lo logra, se da el complejo bipolar. En el complejo bipolar ya comienzas a mostrar síntomas y también lo que pasa es que la bacteria comienza a viajar por todo el cuerpo afectando otros sistemas, no solamente al sistema respiratorio. Se pueden dar tres situaciones en la persona que está infectada. La primera es que hay una exposición sin infección, que eso es que les estaba explicando, que la persona habla y todo y se liberan los bacilos, pero no entraron al cuerpo, no se infectaron. Por lo tanto, la persona está sana. Puede haber una infección sin enfermedad, que sucedería, por ejemplo, que los macrófagos, los natural killer y los linfocitos T logren manejar la infección antes de que se desarrolle. Por lo tanto, nunca
sí te infectaste, pero no desarrollaste en sí los síntomas ni la enfermedad. Y está la enfermedad activa, que es cuando sí ya comienzas en el complejo bipolar, que ya comienzas a mostrar los síntomas. Aquí podemos ver en esta imagen, me pareció súper curiosa porque se puede ver la diferencia entre la tuberculosis activa y la tuberculosis latente. Como les explicaba, la tuberculosis latente es cuando el microorganismo entra, pero no se activa en el momento y está ahí adentro, se está multiplicando, pero no causa la enfermedad y pueden estar ahí hay casos registrados hasta de 10-15 años, es sorprendente. Como se puede ver aquí, cuando está latente, los macrófagos no se activan. Cuando está activa, los macrófagos sí se activan. Por eso cuando está latente, además de que no muestra los síntomas normales inflamatorios, no hay forma de que la puedas eliminar de tu cuerpo, porque tu sistema inmune simplemente no la detecta. Ok, lo siguiente que vamos a explicarles un segundo es los efectos adversos en la salud. Primero que nada, es un agente biológico de alto riesgo, especialmente porque su vía de exposición es mediante el aire. Uno habla, uno canta, uno simplemente abre la boca para bostezar o respira por la boca y salen los bacilos al aire en microaerosoles y pueden contagiar a cualquier persona alrededor. Como ya les expliqué anteriormente, es increíblemente resistente, por lo tanto se puede quedar en el ambiente mucho tiempo. Algunos de los efectos adversos que produce esta bacteria en la salud humana son mutaciones en las células de la persona infectada, que es lo que se ve acá. Estas son células normales humanas, normalmente tienen que mantenerse así, pero cuando hay una infección por Mycobacterium tuberculosis hay una mutación extrema y se vuelven estos que son dismorfas, son células dismorfas. Lo otro es que el sistema respiratorio queda increíblemente vulnerable para cualquier infección secundaria. Los patógenos que se aprovechan, ahora mismo no me acuerdo el nombre, los patógenos intrahospitalarios que normalmente se aprovechan de las personas cuando ya tienen una enfermedad primaria que está acaparando la atención de su sistema inmune. Entonces, además de que estás sufriendo la tuberculosis, te puede dar una gripa, te puede dar un COVID-19, te puede dar una neumonía, te puede dar un montón de cosas más para terminar con el sistema respiratorio. Hay varios estudios que relacionan el cáncer de pulmón con cepas agresivas de Mycobacterium tuberculosis, especialmente cepas resistentes a antibióticos, pero aún no se ha tenido respuestas concretas para apoyar esta hipótesis. Ok, los síntomas y el diagnóstico. A partir de ahora les voy a estar hablando más en sí de la enfermedad de la tuberculosis en sí. Cabe que vale recordarles que la tuberculosis es principalmente causada por la cepa de Mycobacterium tuberculosis. Otras cepas pueden causar la tuberculosis, pero esta es la más común y la más peligrosa debido a la resistencia a los antibióticos. Los síntomas normales que presenta una persona con tuberculosis son síntomas de sentimiento de enfermedad y debilidad, o sea, como decaimiento, cuando uno se siente que ya no puede con la vida. Pérdida de peso y apetito sin ninguna razón aparente, o sea, no es como si uno esté a dieta, sino que uno simplemente comienza a perder el apetito y el peso. Escalofríos, fiebre y sudoración nocturna. Tos grave que dura 3 o más semanas. Ahí estaba leyendo que esa tos grave también puede tener gotas de sangre, que ese es uno de los signos más popularizados, por decirlo de alguna forma, de la tuberculosis. Uno ve una serie o una película y el personaje tiene tuberculosis y comienza a toser sangre. Es uno de los síntomas más popularizados. Y dolor torácico, el tórax. Ok, hay muchas formas, muchos exámenes para diagnosticar la tuberculosis, pero lo principal que se hace es un examen físico. El doctor te va a revisar el tórax, va a revisar la respiración y te va a revisar la garganta. Según los resultados que obtenga ahí, si decide o no si seguir con las demás pruebas. La primera prueba que se aplica es la más normal,
la más común, la más utilizada, que es la prueba cutánea con tuberculina. La prueba cutánea con tuberculina es que te inyectan la tuberculina, que es una proteína de la tuberculosis, y dependiendo de si se forma o no un voltito en un periodo de 48 a 72 horas en el brazo, puede ser positivo o no la tuberculosis. Acá en la imagen se ve correcto cuando el bolsito no se agranda, no nada, es pequeñito y normal. Es incorrecto cuando el bulto se agranda. Con incorrecto me refiero a que es positiva. Cuando el bulto se agranda y se vuelve más sólido. El problema que tenemos con esta prueba es que si uno se vacunó recientemente contra la tuberculosis o si uno estuvo en contacto con la enfermedad recientemente, puede tener falsos positivos, y las personas de los grupos vulnerables, que son los ancianos, los niños y las personas inmunocomprometidas, no siempre tienen resultados positivos de presentarse a la enfermedad, muchas veces tienen falsos negativos. Por lo tanto, seguimos con las siguientes pruebas. La primera que se hace es un análisis de sangre. Esta es rápido y seguro, pero el problema que hay es que uno no puede identificar específicamente qué cepa de tuberculosis es. Muy difícil identificarla con un análisis de sangre. Así que, dependiendo de los resultados que hay ahí, se hace el siguiente paso, es una radiografía del tórax para ver qué tan avanzada está esa tuberculosis y si de verdad es tuberculosis, que es lo que se puede ver acá. Y lo siguiente que sigue, dependiendo de si el doctor está satisfecho o no con los resultados, y más que nada para definir qué cepa se está utilizando y saber qué antibióticos o qué tratamiento utilizar, es la toma de esputo. La toma de esputo, sinceramente estaba, ¿qué es lo que está acá? Sinceramente estaba buscando una forma de que se hiciera así como más técnico, más científico, con un hisopo o algo por el estilo, pero al parecer simplemente le dan un frasco y la gente escupe el esputo ahí. No sé si esta técnica ya ha sido estandarizada y se toma de otra forma. Si el profesor me puede responder eso, sería bueno, por favor, porque sinceramente no encontré que la gente agarraba el frasco y escupía el esputo. Con el esputo ya se puede identificar la cepa específica que está causando la bacteria, y también se puede saber si es resistente a antibióticos o si no es resistente a antibióticos. Ok, ahora vamos a hablar del tratamiento. Hay dos formas de tratar esto según lo que se obtiene, según la cepa que tenga. Lo primero es si eres una persona con tuberculosis, pero es una cepa normal, una cepa tranquila, por decirlo de alguna forma, te pueden tratar con los siguientes antibióticos, que son isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, me disculpan la pronunciación, soy mala con los nombres así, que son los antibióticos que vemos aquí. Son tabletas, uno las toma por periodos de 3 a 6 meses. Un dato curioso de la tuberculosis en sí y del Mycobacterium tuberculosis es que demora más en desaparecer que la mayoría de las enfermedades bacterianas. Normalmente una enfermedad bacteriana te dan antibióticos y te dicen 2-3 semanas, pero acá te dicen 3 a 6 meses. Es importante que se siga el periodo de tratamiento, porque a las semanas uno se va a comenzar a sentir mejor y probablemente, el buen panameño, uno va a dejar de tomar los medicamentos. Pero eso es muy malo, ya que ayuda a la generación de resistencia a los antibióticos por parte de la bacteria. Entonces, cuando vuelvas a presentar los síntomas porque la bacteria sigue ahí, ya no te van a poder decir este tratamiento, porque esto ya no va a funcionar, porque la bacteria probablemente ya es resistente a antibióticos. Entonces tenemos que pasar a la artillería pesada. Hay dos tipos de bacterias de Mycobacterium tuberculosis resistente a antibióticos. Está la que es simplemente resistente a un tipo de antibióticos, y está las que son resistentes a una mezcla de antibióticos, o sea, una resistencia compuesta y una resistencia simple. Dependiendo de la cepa que salga y del tipo de resistencia que salga en la prueba del esputo, entonces se comienza con un tratamiento con alguno de estos 3 medicamentos aquí presentes, que son fluoroquinolonas, amikanacina y capreomicina. Estos 3 ya son súper antibióticos
y son normalmente mezclas entre varios tipos de antibióticos y antibióticos de amplio espectro. Eso quiere decir que van a producir un montón de efectos secundarios porque además de llevarse la bacteria de tuberculosis, de Mycobacterium tuberculosis, también se van a llevar mucha de la flora beneficiosa del cuerpo. Lo otro es que se está tratando de evitar entregar estos medicamentos, disculpen, se está tratando de evitar la receta de estos medicamentos, la venta de estos medicamentos sin receta médica debido a que ya hay cepas de tuberculosis, de Mycobacterium tuberculosis, que son resistentes a estos medicamentos y ellos son nuestros supermedicamentos, así que si son resistentes a ellos no tenemos cómo defendernos o cómo tratar esas cepas. Así que estamos en problemas. Ok, la prevención. Va a sonar muy parecido al COVID, pero es básicamente la misma prevención para cualquier enfermedad que se transmita por el aire. Hay una vacuna que se llama la vacuna BCG. Esta vacuna está hecha a partir del Mycobacterium bovis atenuado. Puede funcionar con algunas cepas de Mycobacterium tuberculosis, pero no con todas. Esta vacuna es obligatoria en países subdesarrollados donde la tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de muerte, pero no es obligatoria en países desarrollados. Por lo tanto, ejemplo, Estados Unidos, España, entre otras. Por eso pueden haber brotes irregulares de tuberculosis en estos países, porque no se vacunan en sí. Hay que lavarse las manos constantemente, especialmente si uno está tocando superficies no conocidas, por decirlo de alguna forma, fuera de la casa, que muchas personas tocan o usan. Cuando uno va a estornudar, se tiene que tapar, o toser, se tiene que tapar la boca y la nariz y cubrirse con el codo, como nos han estado explicando para lo del COVID. Y si tienes tuberculosis o estás cuidando a alguien enfermo de tuberculosis, es necesario que utilices una mascarilla, especialmente cuando vas a salir, para no infectarte y no infectar a los demás. También, si tú fuiste diagnosticado con tuberculosis, por decirlo de alguna forma, es necesario poner en cuarentena las zonas donde tú estuviste. Ejemplo, universidad, trabajo, entre otras. Es necesario que si vives en una casa con muchas personas, que no salgas de tu habitación prácticamente y que se te entregue un platico, un vasito y unos cubiertos que son tuyos, que nadie más puede usar por el tiempo que estés enfermo, ya que aunque en la vía de exposición normal de la tuberculosis es aérea, hay casos de tuberculosis por contacto e ingesta. Se calcula que una persona enferma con tuberculosis sin ningún tipo de tratamiento o diagnóstico puede enfermar de 10 a 15 personas por año por medio de contacto o ingesta. Y no pueden dormir en la misma zona, tienes que estar completamente aislado de los demás. Si te diagnostican con tuberculosis, aproximadamente por 15 días. Me explico por qué 15 días. Antes les dije que el tratamiento, si eres una cepa activa normal, es de 3 a 6 meses. No sé si les mencioné esto, pero si es una cepa resistente a antibióticos, puede llegar a ser hasta 20 meses. Pero después de aproximadamente 15-20 días con el tratamiento dejas de ser infeccioso, por lo tanto ya puedes otra vez comenzar a relacionarte, no es necesario que te quedes aislado. Las conclusiones del trabajo. La tuberculosis continúa ofreciendo desafíos intelectuales complejos que atraen a científicos de diversas disciplinas en un instinto por comprender su biología y patogénesis. Esa conclusión la puse por algo que no mencioné en este PPT, y es que los factores de virulencia de la tuberculosis, del Mycobacterium tuberculosis, no se conocen. Son completamente desconocidos por el momento. Para recordarles, los factores de virulencia son lo que permite que la cepa infecte y se reproduzca bien en el cuerpo de su hospedador. En el documento sí lo mencioné, en el documento escrito que le entregué al profesor, pero aquí no lo puse, así que se los digo de una vez. No se sabe cuáles son los factores de virulencia de las cepas de Mycobacterium tuberculosis y mucho menos de las cepas resistentes a antibióticos.
Mycobacterium tuberculosis es un microorganismo patógeno completo y poco estudiado. El poco estudiado se debe más que nada a que la tuberculosis aún se sigue considerando una enfermedad de pobres. Como les dije, no está en los países desarrollados, solo en los países subdesarrollados más que nada. Y por eso no se ha dado dinero y fondos para una investigación más completa. No se puede definir con precisión su nivel de toxicidad, ya que se varía mucho según las características específicas de las personas. Otra vez, sexo, edad, si tiene enfermedades previas, eh, eh, el sistema, el árbol genealógico inmunológico, creo, si no estoy mal, sí. Las defensas que uno tiene, básicamente. Es muy preocupante la cantidad de cepas resistentes de Mycobacterium tuberculosis a antibióticos que hay ahora mismo en el mundo. O sea, los antibióticos se desarrollan y a los 3 meses ya no funcionan. Entonces es extremadamente preocupante y se necesita tener un mayor control en la venta de antibióticos y un mayor juicio, por decirlo de alguna forma, en la toma, ya que es necesario seguir los tratamientos prescritos por el doctor. Es necesario realizar más estudios para poder definir los factores de virulencia de este patógeno y también para poder desarrollar tratamientos más eficaces. Y bueno, aquí les pongo algunas de las bibliografías que utilicé. Cualquier pregunta a la orden. Espero de todos modos mañana poder presentarme en la clase, poder presentar este PPT en la clase, pero por si acaso acá está el video. Muchas gracias y que tengan una buena mañana. Gracias.